Este tercer video tiene que ver con el método, algunas recomendaciones prácticas para poder estudiar mejor de acuerdo a experiencias u observaciones personales en el momento de los estudios, ¿no? Del estudio propiamente. En este caso me interesa señalar quizás 3 errores que uno puede observar y que propongo quizás para reflexionar. El primer punto de un aspecto que aparece como desfavorable o inconveniente para el momento del estudio es el contacto con la tecnología, ¿no? La recomendación práctica sería, digamos, incluso por una cuestión hasta psicológica, para analizar realmente nuestro nivel de dependencia o no, pero una primera propuesta sería intentar durante el momento del estudio alejarse de la tecnología. Es decir, si voy a ingresar a una biblioteca, voy a tener que estar en un café estudiando, voy a tener que estar en X circunstancias, alejarme de todos los elementos que puedan implicar distracción. Y justamente el celular impide el contacto ese que nosotros habíamos dicho anteriormente. A ver, no es que lo impida totalmente, pero aparece como un elemento distractor entre ese propósito que yo tengo, que es compenetrarme con la cosa que debo conocer para que justamente pueda aprenderla, ¿sí? Es decir, la aprehensión justamente se logra cuanto mayor yo logro conocer el objeto. Entonces, un primer punto a tratar a pensar, a reflexionar, es realmente si yo logro compenetrarme y concentrarme en ese momento, cosa de superar esa dificultad que implica la adquisición del conocimiento, por más que, como habíamos dicho, uno puede desearla, pero existe esa dificultad para llegar al conocimiento propiamente dicho, ¿no? Un segundo punto para proponer brevemente es el tiempo en el cual uno le dedica al estudio, el lugar, las circunstancias. ¿Cuál es el posible error que se puede cometer? Creer, por ejemplo, el ruido. Hay que evitar también el ruido, ¿no? Es decir, puede ser interesante y hasta necesario estudiar en algunos momentos en los cuales uno tiene cierto contacto con la gente, con otras personas, pero aparece como un error el excesivo ruido que puede realmente distraer. Hay gente que consigue concentrarse con el ruido, con ruido externo, pero normalmente cuando hay mucho ruido, cuando es excesivo el ruido, no están dadas propiamente las condiciones para estudiar mejor. Esto justamente se veía en una materia que yo tuve, que se llamaba técnicas de trabajo intelectual, es decir, el trabajo intelectual exige determinadas circunstancias apropiadas para que logremos compenetrarlos con los objetos de conocimiento y poder asimilarlos mejor. Y un tercer punto que me interesa mencionar brevemente, que también aparece como importante y que puede servir para pensarlo, es cuándo estudio, ¿sí? Con qué regularidad estudio. Justamente habíamos mencionado anteriormente en los videos anteriores que para poder conocer propiamente hace falta el hábito. Es decir, no voy a aprender algo si lo practico. El hábito, no se adquiere, lo mismo que el vicio, habíamos dicho, no se adquiere por un solo acto, sino que se adquiere por una repetición de actos. Yo les mencionaba que la virtud, por ejemplo, de la justicia, el acto de la persona justa es la que practica constante y perpetuamente y se esfuerza por practicar continuamente la virtud, en este caso, de la justicia, ¿no? Entonces, hace falta la repetición, hace falta la constancia, que es una característica importantísima en la adquisición del conocimiento. Y por ejemplo, que nosotros hablábamos de los idiomas, hace falta la repetición ¿no? ¿Para qué? Para lograr justamente la asimilación del objeto, que el objeto entre a mí porque está ajeno a mí, digamos. Entonces justamente estamos hablando de repetición. ¿Y cuál es el error en este caso? Por ejemplo, en el estudio de los idiomas. El error puede ser justamente distanciar demasiado los momentos en los cuales yo me dedico a estudiar, digamos, creyendo que lo hago cuando puedo. Bueno, ese es un error, digamos. Es verdad que puede haber realidades que nos imponen alejarnos. Es verdad que hay gente que puede lograr una mayor constancia y repetición, por ejemplo, decir, bueno, voy a estudiar 15 minutos todos los días. Si estudio un idioma, voy a estudiar 15 minutos todos los días de vocabulario o 10 minutos de vocabulario, ¿sí? Y puede haber gente que de buena fe cree que, digamos, puede estudiar, por ejemplo, una vez cada 7, 8 días, una vez cada 10 días, o cuando tiene tiempo, cuando le sobra algo de tiempo. Bueno, claramente esto no es un buen método para estudiar. ¿Por qué?
porque justamente nosotros, vuelvo a repetir esta idea principal, el contacto permanente con el objeto del conocimiento que nos es ajeno y que no se encuentra en nosotros, sino que tiene que ingresar a nosotros a través de la memoria, digamos, no puede adquirirse si yo no tengo un contacto permanente con él. ¿Por qué? Porque no se va a dar el hábito necesario para adquirir ese conocimiento. Entonces, hace falta que lograr, y justamente acá está la superación de la voluntad de decir, bueno, de X momento del día, determinado momento del día, lo voy a destinar solamente para este conocimiento, con estas condiciones y en tales días marcados. Entonces, claramente, acá aparece una palabra esencial que es la disciplina, ¿no? Es decir, convencerme que por la experiencia queda demostrado que el contacto permanente con el objeto de conocimiento es lo que me permite propiamente conocerlo, y el contacto aislado, esporádico, justamente me va a permitir solamente un acercamiento parcial, incompleto a las cosas que tengo que conocer. Así que entonces este video se trató sobre 3 puntos, 3 errores que propongo simplemente reflexionar para ver si propiamente estamos estudiando bien y si estamos dedicándole o rodeándonos de las circunstancias apropiadas para estudiar mejor.